Buenos días, señoritas y caballeros. Estamos en la clase 17. El día de hoy es 21 de mayo del 2022. Vamos a iniciar una clase más de la materia química general. Este día pues tenemos un tema muy interesante porque vamos así en pequeña cantidad, digámoslo así. Vamos a trabajar un poco lo que es la forma de las moléculas. La forma de las moléculas nos va a dar una idea de cómo son ellas en el espacio. Así que vamos a trabajar con la geometría molecular este día. Vamos a compartir ya la pantalla para iniciar. ¿Me avisan si se mira? Licenciado, ¿se ve? Vaya. ¿Mande? Yo creo que sí. Todo está bien. Vaya, vamos a iniciar con lo que es la teoría de los pares electrónicos, de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Esto casi iba después de lo que eran las configuraciones electrónicas y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, pues se va a ver hasta este momento, pero es necesario que tengamos una idea, de hecho que sí se van a recordar, sobre lo que es la configuración electrónica, la estructura de Lewis, más una tablita que vamos a poner por ahí, ¿verdad? Que va a ser la que nos va a ayudar a resolver cada uno de los ejercicios en este sentido, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con esta clase. Para empezar, tenemos que recordarnos un poco, lo vimos este ciclo, pero sin embargo, pues se nos puede olvidar, así que vamos a hacer un pequeño recordatorio. Dice que ya hemos descrito las estructuras de Lewis de algunas moléculas covalentes sencillas. Sin embargo, dichas estructuras de Lewis, aunque nos aportan información de cómo se enlazan los átomos, no nos aportan información de la distribución espacial de estos enlaces en el espacio. Es decir, la geometría molecular. Así, por ejemplo, en las vistas de la estructura de Lewis del amoníaco, podemos observar cómo aparece lo que es el amoníaco. Si usted lo mira, es este, ¿verdad? Ya sea visualizando los electrones que se ven con los puntos, o ya sea pues visualizando con líneas o con rayas, que ya hemos hablado anteriormente, que esas líneas o rayas representan un par de electrones en ese caso. Así que si ustedes lo ponen, siempre va a ser plano, va a estar sobre el plano del papel o sobre el plano de la computadora en este caso, y podríamos ver que más o menos tiene una forma de T, una T, ¿verdad? Que hace la H, la N y la H, y la H hacia abajo pues hace como el tronco de la T, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, cuando se habla de esto, lo que nos va a mostrar la geometría molecular o la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia, nos va a mostrar la forma que tiene, en ese sentido, la forma que tiene cada una de las, eh, de las moléculas covalentes. Ahí vamos a ver una tabla donde vamos a encontrar esa condición. Pero los electrones y la estructura de Lewis no nos da ningún tipo de forma en el espacio. Solo nos limitamos a ponerlo sobre un papel, o sea, en 2 dimensiones, plano, y por
por lo que sea, lo ponemos en la forma en que aparece ahí, ¿verdad? En una forma de T. Entonces, no podemos asegurar de que esa figura es correcta, ¿verdad? Cuando veíamos lo que era la estructura de Lewis, pues veíamos que al final lo que nos importaba en ese momento era reconocer si tenía pares enlazantes, si tenía pares no compartidos. Eso se visualiza en esa imagen que aparece ahí. Podemos decir que el amoníaco tiene 3 pares enlazantes y un par no compartido. Por cierto, era de los hidruros que hablábamos la semana pasada, donde como es entre un hidrógeno y un no metal, pues tienen su nombre, en ese sentido, su nombre común, ¿verdad? Que sería el amoníaco. Entonces, tomando en cuenta esa situación, pues vemos que no tiene mayor aportación en cuanto a la figura de él en el espacio, ¿verdad? No tiene ningún tipo de condición para conocer esa parte. Resulta imposible discernir si su geometría es trigonal, plana o de pirámide trigonal, o con enlaces que forman 90 entre sí. O sea, los ponemos así tal cual estaban, pero no sabemos si realmente entre cada átomo de hidrógeno va a haber un 90 grados o va a haber más. Recuérdense, por ejemplo, el agua tiene 105 grados, pero no es que alguien lo haya puesto así, sino que ya la repulsión de electrones de pares de valencia hacen que los átomos de hidrógeno queden en ese ángulo, porque ella alcanza la mayor repulsión, los pares de electrones. Por eso es que se llama así. Es por este motivo que para predecir la geometría de las moléculas covalentes, se van a trabajar únicamente covalentes, hacemos uso de 2 modelos. El modelo de enlace de valencia, dentro del cual se considera la hibridación de orbitales atómicos, y el que vamos a ver hoy, que es el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, llamado RPESV. Ese es el que vamos a ver el día de hoy. Este último, a pesar de la aparatosidad del nombre, porque es larguísimo, es el más sencillo y es el que vamos a ver esta mañana, ¿verdad? Con ayuda de una tabla que nos va a dar la información necesaria, la que queremos, para poder nosotros en ese sentido, pues comprender un poco de lo que es las figuras de, en este caso, las figuras que tienen algunos compuestos, ¿verdad? Entonces, con la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, ahí se daría pues esa situación. El modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia parte de una idea intuitiva y sencilla, dado que los electrones son cargas negativas y se repelen entre sí. La geometría de la especie química considerada será aquella que permita minimizar las repulsiones entre los pares electrónicos. Cuando hay pares de electrones, que son los que aparecen en ella, sea pares enlazantes o pares no compartidos, eso hace de que al final, como son electrones versus otro par de electrones, o sea, cargas negativas, va a aumentar lo que es la repulsión. Entonces, en la posición en el que cada uno de los electrones queda luego de haber existido el compuesto, es que da la figura que vamos a ver, pero ahí en esa posición de los electrones y la forma en que al final queda la molécula, la forma geométrica a la cual queda la molécula, hace de que tenga al final esa figura. Y en ese sentido, pues va a tener la mayor repulsión entre todos los electrones. O sea, cada quien se va a ubicar lo más lejanamente posible entre sí para tener una estabilidad.
¿verdad? En la repulsión de los pares electrónicos. Y entonces en esa estabilidad, pues las figuras que van a existir o que se van a formar en ese sentido. Estos pares electrónicos pueden ser tanto pares pertenecientes a un enlace químico con otro átomo, o sea, los pares enlazantes, o sea, aquellos electrones donde está en medio de dos elementos, que ese par está enlazando a dos elementos, ¿verdad? Como pares libres, o sea, pares no enlazantes. En ese sentido, en el amoníaco era aquel par que estaba arriba, que no tiene mayor interacción con otro elemento y por eso se le llaman pares no enlazantes o pares no compartidos. Así, estos pares electrónicos en torno al átomo central se colocarán lo más separado posible para que exista entre ellos una mínima repulsión, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se forman de esa manera. Cabe destacar, no obstante, que los pares no enlazantes causan mayores repulsiones a los pares vecinos que los pares enlazantes. O sea que la repulsión, porque como estamos hablando solo de electrones, o sea, de cargas negativas, la repulsión en ese sentido va a generar mayor repulsión a aquellos electrones que estén libres. Ellos, como están libres, van a tener la capacidad de generar mayor repulsión electrostática en ese sentido. Los pares enlazantes, por su parte, sí van a tener un tipo de repulsión, ¿verdad? Sin embargo, en ese caso, como ya, digámoslo así, como ya ha gastado parte de su repulsión en el enlace que genera, la repulsión que él va a generar va a ser menor que la repulsión de un par libre, ¿verdad? Motivo por el cual algunas moléculas con pares libres en torno al átomo central, como el amoníaco o el agua, presentan ligeras variaciones en el ángulo del átomo central. El modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia es útil únicamente para predecir o para la predicción de la geometría de moléculas covalentes sencillas, formadas por un átomo central enlazado a algunos átomos periféricos. Entonces, vamos a comprender esa parte, que si bien es cierto, es bastante sencillo, digamos, los compuestos que forman parte en este sentido, pero es de gran importancia porque esta es la base que ustedes pueden o deben tener para futuros conocimientos de la hibridación de estos compuestos. Ahí está una figura. Esta va a ser la figura más importante, la que nos va a dar al final qué tipo de electrones son, perdón, qué tipo de figuras tienen. Así que tómenle captura de pantalla o pues tómenle una foto si están en la computadora, porque esto es lo que nos va a servir para hacer lo que es la forma de las figuras. Voy a explicar la tabla y les voy a mostrar lo que nos va a servir. Nos va a servir, vean acá, voy a señalar esta columna, nos va a servir esta columna, nos va a servir esta columna y nos va a servir esta otra columna. Estas cuatro son las que básicamente van a servir y aquí pues en la quinta hay ejemplos de compuestos que tienen esa figura. Acá en la columna 1 vamos a ver, ahí dice por ejemplo 2PE. Vamos a hablar de dos pares enlazantes. ¿Ya? La segunda va a decir
3 pares enlazantes, 2 pares enlazantes, 4 pares enlazantes, 3 pares enlazantes, 2, 5, 4 hasta el final. Cuando a la par de 2 pares enlazantes o de cualquiera esté un espacio en blanco, como aparece este de acá, que voy a hacer el cheque, pero después lo voy a borrar, como aparece ese, vamos a decir que tiene 0 pares no compartidos. Entonces, vamos a hablar en este sentido de que el primero, o sea, este, va a tener 2 pares enlazantes y 0 pares no compartidos. Cuando hagamos la figura, a lo mejor nos va a quedar una figura en el plano, como nosotros la consideremos, va a quedar con 2 pares enlazantes, pero ningún par no compartido, o sea que va a tener 4 electrones y no va a tener un par más suelto, sino que solamente va a tener esos 4 electrones y esos 4 electrones pues se van a enlazar a otros 2 elementos. Entonces, en ese caso, cuando hablemos de 2 pares enlazantes, 0 pares no compartidos, la forma de la figura geométrica va a ser lineal. Lineal. Ahí está. Y entonces la figura va a tener esta forma. ¿Vea? Esquema de moléculas en el espacio. El mercurio, el carbono 12, el cadmio, el yodo 2 son compuestos o elementos que tienen o van a tener esa forma lineal. Si tuviera, cuando hagamos la figura, si tuviera 3 pares enlazantes, pero 0 pares no compartidas, acá hay un cuadrito que no vamos a ver porque es para varios, va a ser triangular. Entonces la figura va a ser la de un triángulo equilátero. Aquí está. Y entonces la figura ya no va a ser, por ejemplo, así, como podríamos ponerla, así como está, digamos, el amoníaco, pero no es el caso porque el amoníaco sí tiene un par no compartido. Entonces ya la figura ya no va a ser así, sino que va a ser tal como ustedes la ven en la figura que ahí aparece. Sería más o menos esa figura la que tendría la molécula, o sea, esta figura que aparece ahí. Vaya, esto sería si dejaran eh, 3 pares enlazantes y un par no compartido. Vaya, ¿qué pasaría si tiene 2 pares enlazantes y un par no compartido? Ahí está, miren, 2 pares enlazantes y un par no compartido. La figura va a tener forma de V, o sea, va a tener esta figura. O al revés. Pero porque aquí va a tener un par de electrones no compartidos. Y entonces al final, eso va a ser que esos electrones, que estos electrones hagan una repulsión con este y con este. Y en esa figura, pues se quedan ahí exactamente los dos electrones, no, perdón, los dos elementos se quedan ahí porque de verdad entre estos va a haber también una repulsión entre los electrones que están formando el enlace en esa parte. Entonces al final queda en forma de V. Acá pues se le hace como una linecita que es donde se colocan los pares de electrones no compartidos. Entonces va a tener forma de V. El dicloruro de estaño y el dicloruro de plomo son dos ejemplos de
compuestos que va a tener dos pares enlazantes y un par no compartido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se va a retomar de esa manera. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo de los dos pares enlazantes y un par no compartido. Y así pues vamos a ir viendo de cada uno. Si hay 4 pares enlazantes y 0 pares compartidos, la forma va a ser tetraédrica. Aquí está la forma. Es como que tengamos, este es el central y estas son como el trípode, vea. Así, miren. Y acá va a estar el cuarto par. Tal así se le llama tetraédrica porque forma un tetraedro. Va a ser más o menos esta figura. Más o menos, miren. Forma un tetraedro. No me sale bien porque cuesta hacer líneas, pero quedaría más o menos en una forma tetraédrica. Vea. Lo voy a volver a hacer para que vean. Y este lo voy a dejar quizás ahí. La forma tetraédrica más o menos tendría el central y como un trípode. Por eso tiene 4 pares enlazantes. Miren, que son el central con 4 elementos, que son cada raya, usted sabe, es un par de electrones. Entonces se forma un tetraedro. Miren, voy a tratar. Se forma un tetraedro. Miren. Se forma un tetraedro. Entonces se le llama al final al compuesto forma tetraédrica, ¿verdad? Como por ejemplo el metano tiene forma tetraédrica, ¿verdad? Entonces, y así podremos ir mencionando de cada uno. Vea, este de acá. Ya pues con la figura se ve ya que es tetraédrica. Si tiene 3 pares enlazantes y un par no compartido, va a ser una pirámide trigonal. Y ahí se va a ver la figura, que es una pirámide, es muy similar a la anterior, vea, pero va a tener un par no compartido, vea. 3 pares enlazantes que serían el elemento central y los 3 elementos que forman parte del compuesto. Y aquí podemos observar que va a existir un par de electrones no compartidos, ¿verdad? Entonces a ese se le va a llamar pirámide trigonal. Luego tenemos 2 pares enlazantes y 2 pares no compartidos. Vea, si tiene 2 pares enlazantes y 2 pares no compartidos, va a tener igual forma de V. ¿Quién tiene forma de V? El agua. Ya hemos hablado que el agua es así. Ya hemos hablado que el agua es así. Ya lo sabemos. Pero ahora vamos a saber que tiene realmente eso es porque tiene 2 pares no compartidos que se ponen más o menos en esta posición y hacen y generan una repulsión sobre estos otros electrones que están precisamente enlazándose entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces lo que nosotros vemos o conocemos del hidrógeno, del agua, es esto nada más, ¿verdad? Que tiene forma de V, pero tiene esa forma de V porque tiene 2 pares no enlazantes o pares no compartidos. Que al final va a ser en el agua esa figura, ¿verdad? En forma de V. Vale.
Si tienen alguna duda, pues me avisan, vea, para ir viendo. Aquí tenemos 5 pares enlazantes y 0 pares no compartidos. Vea, vamos a tener entonces una bipiramidal trigonal, como el pentacloruro de fósforo, el pentacloruro de antimonio. Vea, tienen esta figura. Si ustedes la ven, es más o menos esa. Tiene una central, tiene cuesta hacerla. La voy a volver a hacer. Permítanme. Tiene, vamos a ver, tiene esta figura más o menos. Ahí va un par enlazante, aquí va el segundo par enlazante, aquí va el tercer par enlazante, el cuarto par enlazante más o menos y el quinto par enlazante por acá. Entonces, al final ahí están los 5 pares enlazantes, pero 0 no compartidos. Al final este se hace con este, acá y acá. Y entonces se forma una doble pirámide. Miren, que sería, esta es la pirámide de arriba y esta sería la pirámide de abajo. Se forma como que tuviéramos 2 pirámides en ese sentido, una sobre la otra de base 3. ¿Vea? Entonces, por eso se le llama bipiramidal trigonal. Y así pues sucesivamente podríamos ir viendo de cada uno de ellos. Está la 4 pares enlazantes, un par no compartido, que sería tetraedro irregular. 3 pares enlazantes, 2 pares no compartidos en forma de T. 2 pares enlazantes, 3 pares no compartidos en forma lineal. Porque aquí en la forma lineal va a tener 2 pares enlazantes, que sería este y este. Miren. 2 pares enlazantes, pero tiene 3 pares no compartidos. Tiene uno aquí y tiene 2 pares aquí. Y termina quedando lineal porque los 2 de arriba repelen y los 2 de abajo también repelen. Y entonces los electrones de los pares enlazantes no pueden ni hacer una curva hacia arriba ni una curva hacia abajo, por lo que quedan de manera lineal, ¿verdad? En ese caso, con los pares no enlazantes en esa forma. Está 6 pares enlazantes, sería octaédrica. Ahí pueden ver la figura. 5 pares enlazantes y un par no compartido. Piramidal cuadrada es una base, una pirámide de 4 vértices, pero 2, bipirámide. Y de 4 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes, hablamos de la planar cuadrada. ¿Verdad? En ese caso, ahí aparecen las figuras en cada uno de ellos. Si tienen preguntas con esto, si no, pues vamos a empezar ya dentro de un ratito a hacer algunos ejemplos. Ahí están más o menos las figuras ya hechas, digamos, ya no solo los puntitos, sino que más o menos algunas figuritas de cómo se podrían ver. Miren, ahí está la primera es 2 pares enlazantes y 0 pares no compartidos. Acá vean, esta con esta. Sale lineal, ahí se puede ver cómo queda lineal, es 180 grados. Está 3 pares enlazantes y 0 pares no compartidos. Es una trigonal planar donde los ángulos son de 120, la separación que es la máxima que puede tener entre ellos. 4 pares enlazantes y 0 pares no compartidos es la tetraédrica donde el ángulo máximo es de 109.5 grados. 3 pares enlazantes, un par no enlazante o un par no compartido, se llama tetraédrica también, es trigonal piramidal, que es de 107 grados el ángulo. 2 pares enlazantes y 2 pares no compartidos, siempre va a ser tetraedra
pero es en este caso en forma de V. Aquí está, miren como el agua, ¿vea? Y es 104.5. 5 pares enlazantes, 0 pares no compartidos, bipiramidal trigonal. Ahí está la bipirámide. Aquí solo se hace la pirámide acá, ¿vea? Y la otra pirámide acá, ¿vea? Y ya se forma la bipirámide trigonal, donde algunos ángulos, el ángulo entre los del eje Y y el eje X es de 90, pero entre cada uno de los que están en el plano, vea, son de 120. 6 pares enlazantes, 0 pares no compartidos, un octaedro. Vea, ahí se ve mejor la figura, por eso la poníamos. Vea, y entre los verticales y los horizontales hay 90, y entre cada uno de los 4 que forman el octaedro también hay 90 grados, tomando en cuenta que debe llegar a 360. Ahí están otras figuras más o menos para que ustedes tengan una idea cómo se deberían de dibujar en el espacio, como la pirámide cuadrada, vea, la octaédrica, la pirámide pentagonal, vea que es una pirámide de base 5, bipirámide es la primera y pirámide 1 es la segunda. Bipirámide pentagonal, vea, que tiene 7 pares enlazantes y 0 pares no compartidos en ese sentido. Ahí están otros, por ejemplo, cómo se vería el lineal, el angular, el trigonal planar, la pirámide trigonal en forma de T, vea, ahí estaría en forma de T, como queda. Otras para que tengamos una idea cómo quedarían las lineales, las triangulares, las tetraédricas, las piramidales y las angulares, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo se presentan. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono tiene, esa es la geometría que nosotros hacemos, ¿verdad? Este es lo que nosotros hacíamos. Poníamos los electrones de acuerdo a la estructura de Lewis, poníamos alrededor los electrones de los elementos, pero ya la figura es esta. Ya vean qué diferencia tiene lo que nosotros hacíamos al principio y lo que vamos a poder nosotros hacer ahora ya al final. Vea con esta forma. Nuevamente presentamos la tabla por si usted no la logró capturar. Vea, entonces tenemos en ese sentido ya la tablita, ¿verdad? Así que creo que vamos a empezar ahorita a hacer los compuestos. Vaya, vamos a empezar. Creo que en este momento, sí. Vaya, vamos a ocupar la herramienta de la tabla, que es la más importante. Vamos a hacer los ejemplos. En este caso, vamos a poner ejemplo 1. Y más o menos así es la forma. Encuentre la forma de la figura del cloruro de berilio. Este podría, si alguno se fija,
podrían creer de que es enlace iónico, porque el enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Sin embargo, este compuesto es de aquellos compuestos que son o que contienen enlace covalente por las electronegatividades, que son bien pequeñas. Yo se lo agrego acá porque hemos hablado que al final este trabajo se va a trabajar, perdón, negatividades, se va a hacer, vea, únicamente con los enlaces covalentes, pero en este caso parecería ser un enlace iónico, pero es de aquellos compuestos que tienen una electronegatividad menor a 1.7, vea, y entonces queda como un enlace covalente. Lo primero que vamos a hacer es separar el compuesto en sus respectivos elementos. Tenemos al berilio y tenemos al cloro. Lo que vamos a hacer es su estructura electrónica, ¿verdad? Por lo que debe de usted acordarse. Vamos a hacer al principio quizás toda la estructura, pero al final lo que nos va a servir es la última capa de la configuración electrónica en ese sentido. Sin embargo, pues vamos a hacer acá. El berilio tiene un número atómico de 4, por lo que es 1s2, 2s2. Y el cloro tiene un número atómico 17, por lo que su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Eso es la configuración electrónica de estos dos elementos. Usted debe de saber a estas alturas que este es de la capa 1 y este es de la capa 2, por lo que el berilio tiene 2 electrones en su última capa, 2, ¿verdad? Ya debe de saber en este sentido que este es de la capa 1, ¿verdad? Este es de la capa 2 y este es de la capa 3. Recuérdense que esto tiene que ver con las propiedades periódicas, que hablábamos de que el cloro es más grande porque está en el periodo 3, por lo que tiene 3 capas electrónicas y que la tercera es la capa de valencia y todo lo que ya hemos hablado. Entonces, este cloro tiene 7 electrones. Vaya, tenemos 2 electrones para el berilio y tenemos 7 electrones para el cloro. Vea, hemos hecho la configuración electrónica en este sentido y hemos determinado eso. Vea, luego lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces que se repite el elemento en el compuesto. ¿Cuántos berilios hay en el compuesto? Hay 1. Por lo que usted lo va a multiplicar por 1. Y eso me va a dar 2 electrones. ¿Cuántos cloros hay en el compuesto? Hay 2. Aquí está, miren. 2. Por lo que usted lo va a multiplicar por 2. Y eso me va a dar 16 electrones. Luego, usted va a sumar, perdón, 14 aquí. 7 por 2, 14. Va a sumar 2 más 14. Entonces usted va a tener 16 electrones en juego. Vea, 2 del berilio y 14 del cloro. Luego de eso, vamos a hacer la estructura de Lewis, ¿verdad? El berilio
tiene 2 electrones. Y el cloro tiene 7 electrones. Cada uno. Así. El berilio tiene 2 electrones y el cloro tiene 7 cada uno. Por lo que si usted ya vio, se van a enlazar de manera covalente, ¿vea? En este caso, al berilio. Y usted lo va a poner como usted crea que es. Usted pone el berilio. Ahorita nos importa únicamente la figura, no la figura, sino que hacer el compuesto. Y podemos poner el cloro con otro color. Y ponemos sus 7 electrones. Y el séptimo, pues compartiéndolo con el berilio. Y aquí ponemos el otro cloro. Miren, ahí quedó ya el compuesto. Antes llegábamos hasta ahí. ¿Vea? Sin embargo, podemos avanzar más y hacer la siguiente solución. Ya tiene usted eso. Usted va a decir que este compuesto tiene 2 pares enlazantes. Ojo, que sería este y este. Y 0 pares no compartidos. Ojo, ya va a pensar usted, pero veo que el cloro tiene muchos. No, se va a ocupar únicamente el elemento central. Todo va a darse en torno al elemento central. ¿Quién es el elemento central? En este caso, el berilio, porque el berilio es el que al que se le unen los 2 cloros. Por lo que si usted ve al berilio, él únicamente tiene 2 pares enlazantes y va a tener 0 pares no compartidos. ¿Vea? Váyanse a la figura de la tabla y me dicen ustedes qué tipo de figura es la del cloruro de berilio. A ver qué me dicen. Dos pares enlazantes y 0 pares no compartidos. ¿Qué forma es? No es lineal. Es lineal. Excelente. Entonces es lineal. Ahí está. Miren. Esta es la forma de la figura. Lineal. Entonces nosotros lo arreglamos. Ya no va a estar así, sino que ahora lo vamos a poner tal como debe de ser. Puede ser así, que sería lo más rápido. Vea, lineal. Ya no queda en forma cruzada o algo por el estilo. O la podemos poner de la manera en que se trabajó así. Miren. Sale mejor poner las líneas, ¿verdad? Porque poner tanto puntito nos puede generar algún tipo de situación, o la podemos poner así, ¿verdad? Ya conociendo cuál es, obviamente lineal va porque no sale, pero es así. ¿Miren? Haciendo una forma lineal. Ahí estaría ya más o menos cómo es que se forma ese compuesto. Entonces, la figura del cloruro de berilio es una figura lineal. ¿Vea? Ya vimos que lo ponemos como nosotros queremos, pero al final
vemos cuántos pares enlazantes tiene y cuántos pares no compartidos. Nos vamos a lo que es la tabla y ahí nos va a decir qué tipo de figura es, ¿verdad? Entonces, por ahí pues quedaríamos ya con el primer ejemplo. ¿Preguntas? Creo que por el momento no, licenciado. Quizás porque es el primero. Vaya, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el ejemplo número 2. El enunciado va a ser igual. Encuentre la forma de la figura tal. Vamos a poner ahora el ejemplo 2. El ejemplo 2 va a ser el PCl3. El cloruro de boro. El boro es un elemento y el cloro es el otro elemento. ¿Verdad? Vamos a hacer por la última vez toda la estructura electrónica. Después lo que nos va a servir es el final de la estructura electrónica. Pero este es 1, el boro es 5. 1s2, 2s2, 2p1. Y el cloro es 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vaya, este es de la capa 1 y este es de la capa 2. Por lo que el boro tiene 3 electrones. Acá, esta es la capa 1. Esta es la capa 2. Y esta es la que nos sirve. Miren, la capa 3. Por lo que aquí tiene 7 electrones. Ahora bien, lo multiplicamos por la cantidad de elementos que posee el compuesto. El boro tiene 1 y el cloro tiene 3. Por eso es 3 por 1, 3 electrones y 7 por 3, 21 electrones. Por lo que al final tenemos 24 electrones en juego, ¿verdad? 24 electrones en juego en ese sentido. Vaya, luego hacemos la estructura de Lewis. El elemento central va a ser el boro, ¿verdad? Ese es el elemento central. Y el boro tiene 3 electrones. Ya lo vamos a poner así. Y el cloro pues tiene 7. Vamos a poner 3 de estos. Para no hacer tanto. 3 de esos. Vaya, ahora hacemos la figura. La hacemos tal como la hacíamos siempre. El boro va a ir aquí. Y el cloro va a ir acá. Así lo haríamos. Miren. Tendríamos esa figura. ¿Cuántos electrones hemos ocupado? 8, 16, 24. Entonces, ocupamos los 24. Podemos restárselo acá. Eso no lo hice en el anterior. Si le resto, me quedan 0 electrones. Por lo que cuando le dé 0, no va a tener pares no enlazantes. O sea, va a tener solo pares enlazantes. Entonces, vámonos a la tabla y busquemos
3 pares enlazantes y 0 pares no compartidos. Sería triangular. La forma es triangular, sí, pero vámonos a la columna del nombre específico. En la columna, en la 5. La columna 5 nos dice que tiene una forma de triángulo equilátero. ¿Sí o no? Sí. Triángulo equilátero. Esta es la forma. Nada que ver en la forma de T que le habíamos puesto. Entonces lo arreglamos. ¿Ya? Lo vamos a arreglar con líneas para que no nos cueste mucho. El triángulo equilátero podría ser así. Boro, cloro, cloro, cloro. Miren, ahí está la forma. O ahí estaría. Ya tendríamos entonces el ejemplo número 2 con un triángulo equilátero. Ahí estaría. Con un triángulo equilátero. Ahí estaría usando los 24 electrones en ese caso. ¿Verdad? Bueno, seguimos con otro. Para hacer de varias formas. Estamos con el ejemplo 3. Ahora vamos a ver el tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono, el CCl4. ¿Vea? Ahora pues podemos ver, si gustan, el final de la configuración electrónica en la tabla periódica, porque ahí sí nos va a servir únicamente el final de la configuración electrónica. En este caso, tenemos carbono y tenemos cloro, ¿verdad? El final del carbono sería 2S2, 2P4. Y el final del cloro sería 3S2, 3P5, que es lo que nos sirve. Quiere decir que el carbono tiene 4 en su última capa y el cloro, como hemos hablado, tiene 7 en su última capa. Multiplicamos el carbono, ¿verdad? Que serían 4 electrones por las veces que se repite, serían por 1, 4 electrones, y el cloro se repite 4 veces. Hay 4 cloros. Esto nos va a dar 7 por 4, 28 electrones, que nos da al final 32 electrones que vamos a utilizar. Luego hacemos la estructura de Lewis. El carbono tiene 4 electrones. Ya sabemos que se ponen así. Y el cloro, pues hay 4 cloros. No lo vamos a hacer todos.
es así. Ahí está. ¿Vea? Entonces hacemos ya la configuración. El carbono va a ser el central. Vamos a poner rayas así para que no nos cueste. Y el cloro a las orillas. En cada caso. Cada rayita es un par de electrones. Esta es la figura que nosotros podríamos tener, con la que nos sirve para completar la estructura de Lewis. Sin embargo, como estamos en la geometría, pues agregamos un poquito más. ¿Cuántos electrones ocupé? 32. Por lo que nuevamente me van a quedar 0 electrones. Ahorita estamos haciendo ejemplos donde no nos queda ningún par no compartido. Ya más adelante vienen otros ejemplos donde vienen compuestos con pares no compartidos. Vamos entonces a ver que tenemos 4 pares enlazantes. Cero pares no compartidos. Vaya. ¿Qué forma tiene? Columna 5. Sería tetraédrica. Excelente. Forma tetraédrica. Tiene forma tetraédrica. Entonces nos vamos a la figura y es más o menos así. Más o menos porque me cuesta. Pero vean la forma diferente en que este tiene. Nada que ver con lo que veíamos al principio. Este es el central. Este es el de arriba. Más o menos. Vean si no es así más o menos. La forma que tiene 4 y 0. Quiero ver 4 y 0 tetraédrica. Sí. Ya aquí pues se puede hacer un tetraedro. Vamos a hacer con otro color. A ver si se ve con este. No, a ver. Sería la forma tetraédrica. No. Tendría esta figura. Miren. Más o menos. Por ahí estaría más o menos la figura. Es como una pirámide, digamos, de base 3. Es un tetraedro. Vea, ahí estaría la figura. ¿Qué les parece el tema? ¿Cómo lo van? ¿Cómo lo van sintiendo? Cuando todo tiene ya al final una razón de ser, vea. Ya con esto pues tenemos. Diga. No, que ahora pues ya tienen más lógica las cosas. Sí, vea, porque muchas veces sabemos de que tienen figuras geométricas, pero que no sabemos de dónde salen. Este es un inicio, pues,
porque hay mucho más que pueden ustedes ir autoestudiando, ¿verdad? Esto es la base de lo que puede ser, ya conocer este nivel ya es bastante, de hecho, porque ya ustedes tienen ya una visión diferente de lo que puede ser, ¿verdad? En ese sentido. Vamos a seguir. El ejemplo 4. Vamos a hablar del PCl5, del pentacloruro de fósforo. Pentacloruro de fósforo o cloruro de fósforo 5. Vaya, nos vamos a la tabla y vemos el final del fósforo. El final del fósforo es 3S2, 3P3. Es 3S2, 3P3. Y nos vamos al final del cloro. Ya el cloro ya lo podemos. Es 3S2, 3P5. Vea, hay 5 electrones en la última capa del fósforo y hay 7 electrones en la capa del cloro. Se va a multiplicar por un fósforo que nos va a dar 5 electrones y lo vamos a multiplicar por 5 cloros que nos va a dar 35 electrones. Y eso nos va a dar pues una cantidad de 40 electrones. Vale. Luego vamos a hacer la estructura de Lewis. Acá, de aquí en adelante, vea, usted sabía que la estructura de Lewis era para 8 electrones, como el anterior, el CCl4, tetracloruro de carbono. Eso ya para estos compuestos pasa a la historia y ahora los elementos como el fósforo pueden recibir más de 8 electrones en su última capa. ¿Vea? Entonces ya no se aplica directamente la regla del octeto, pero la base nos la dejó Lewis. Así que el elemento central va a ser el fósforo, pero sobre él hay 5 cloros. ¿Miren? Ya aquí olvidémonos de que tiene octeto. ¿Verdad? Aquí ya el fósforo tiene 10 electrones. Entonces, en cada uno va a tener un cloro. Y esta es la figura que nosotros digamos que haríamos para representar la figura. Así la dejaríamos. Vea, esto nos indica de que hemos usado los 40 electrones, 8 por cada cloro, ¿verdad? Por lo que vamos a restar esos 40 electrones al total, los usamos todos otra vez. Entonces tengo nuevamente 0 electrones no compartidos. Entonces vamos a hablar en este caso que tenemos 5 pares enlazantes y 0 pares no compartidos. Ahí está, 5 pares enlazantes y 0 pares no compartidos.
Nos vamos a la forma y me dicen cuál es. Cinco pares enlazantes y 0 pares no compartidos. Bipiramidal trigonal. Excelente. La forma va a ser o es bipiramidal trigonal. Ahí está. Va a ser bipiramidal trigonal. Ahí aparece en la columna 6 la figura. Vamos a tratar de hacerla que vieran que en pizarra cómo cuesta. En papel salen bien bonitas, pero en pizarra es bien complicada. Entonces vamos a tratar de que nos quede. Vaya, tendremos el central, que es el fósforo. Y las dos acá. Ahí está, miren. Sería más o menos la figura que aparece en, ¿verdad? En la hoja. Sin embargo, para que sea bipiramidal, para que tengan una idea, es así, miren. Esta es la pirámide de arriba, digamos. Vea, esta es la pirámide de arriba. Ahí tienen que verla ustedes con creatividad. Y esta es la pirámide de abajo. La que está como hacia abajo, que sería esta, miren. Bien. Esta. Ahí estaría. Más o menos así sería la forma de la pirámide en ese caso. Miren qué interesante, no tiene nada que ver la forma en que nosotros la podríamos poner, pues en la pizarra, digamos, así como lo poníamos, así como está aquí, ¿verdad? O en el papel antes que desconocíamos completamente la forma que podría tener. Y entonces ahora le damos cabal un giro completamente. Y usted sabe que el pentacloruro de fósforo son dos pirámides de base 3, pero que están con la base topadas, ¿vea? Y formando esa figura que más o menos por ahí se les ha querido poner, ¿verdad? Por ahí estaríamos con este tipo de compuesto. Seguimos con el ejemplo 5. Son varios ejemplos los que tenemos, porque casi como que pusimos uno de cada uno, ¿verdad? Pero para eso estamos acá, para que a usted le quede bien claro. Vale, vamos a hacer el ejemplo número 5. Ejemplo número 5. Vamos a hablar del SF6, del hexafluoruro de azufre. O fluoruro de azufre 6. ¿Verdad? Hexafluoruro de azufre. Nos vamos a la tabla
tenemos azufre y tenemos flúor. Y vemos cuánto tiene el azufre. El azufre tiene 6 en su última capa. Sería 3S2, 3P4. Y el flúor tiene 2S2, 2P5. Si ustedes ven el final de cada uno de ellos, ahí aparece. Vaya, ahí estaría. El azufre tiene un elemento y el flúor son 6. ¿Verdad? No, perdón. Sí, está bien, pero lo vamos a poner cabal como íbamos. El azufre tiene 6 electrones por 1. Y el flúor tiene 7 electrones por 6. 6 por 1 serían 6 electrones. Y 7 por 6, 42 electrones. Entonces sumamos y tenemos 48 electrones en ese caso. Y evidentemente, pues el azufre va a ser el elemento central y a él se le agregan 6 flúor. ¿Cómo lo haríamos? Si no supiéramos la figura geométrica, tendríamos un azufre y 6 alrededor de él. Estaría más o menos la forma. Y le ponemos los electrones. Vaya, para cada uno hemos ocupado 8 electrones. Vea, 8 por 6, 48. Todavía estamos acá en ceros, ¿vea? 0 electrones no compartidos. Entonces vamos a hablar de que tenemos 6 pares enlazantes y de 0 pares no compartidos. Permítame un segundito. Vaya, ¿qué forma es? Seis pares enlazantes y 0 pares no compartidos. ¿Qué forma tiene? Octaédrica.
Excelente. Es octaédrico. Muy bien. Y voy a tratar de hacer la figura, aunque ahí aparece, ¿vea? Tenemos el central, que sería el azufre, ¿vea? Y los 4 de acá, más los 2 que salen en el eje, este y este, ¿verdad? Más o menos por ahí está la figura. Permítame, vamos a ver. Algo así, digo yo, que puede quedar. Entonces hacemos más o menos así sería la figura, vean. Entonces vean cómo esas 4 están como en el eje X, ¿verdad? Pero arriba y abajo tenemos el quinto y sexto elemento flúor, ¿verdad? Formando una bipiramidal de base 4, ¿verdad? En ese caso. Vale, ahí estamos. El que viene ahorita ya lleva lo que no ha llevado anteriormente. Ya hicimos uno de cada uno. Vea, vamos a hacer el ejemplo 6. Ya van a ver la diferencia. Ejemplo 6. Tenemos al SNCl2. Al dicloruro de estaño o cloruro de estaño 2. El estaño tiene en su última capa, si ven en la tabla, 4 electrones. Sería 5s2, 5p2. La D ya dijimos que no, no aplica. 5s2, 5p2. Y el cloro tiene, ya dijimos, 3s2 y 3p5. O sea que estamos hablando que el estaño tiene 4 electrones y el cloro tiene 7. Y esto se multiplica por la cantidad. Un estaño, 2 cloros. Y eso nos va a dar 4 por 1, 4. 7 por 2, 14. Y eso nos va a dar una cantidad de 18 electrones. Ahora hacemos la estructura de Lewis. En este caso, el estaño tiene 4, pero vamos a dejar 2 sueltos, 1 y 1, porque solamente se va a enlazar con 2 cloros. Y cada cloro pues tiene siete. Aquí el estaño le falta la N. Ahí está. Entonces, cuando lo enlazamos, se van a enlazar con esos 2.
De ahí. Entonces usted va a poner SN, los dos que le quedan, y el de la izquierda y el de la derecha. Y entonces cloro usted lo va a poner para completar el octeto. Queda así. ¿Cuántos usó ahora? Solo va a usar o va a contar, señorita y caballero, los que estén enlazados con el elemento. O sea, tiene estos 8 y estos 8. ¿Verdad? Usó ahorita estos 8, lo voy a hacer aquí con suavecito, y estos otros 8, miren, ahí está. Entonces, de los 18, usted agarró 16. Miren, vean cómo ahora sí nos sobran. 18 menos 16, nos sobran 2 electrones. Y entonces aquí ponemos, vamos a tener entonces 2 pares enlazantes. Miren, y aquí se ve el par no compartido, miren, y un par no compartido. Dos pares enlazantes y un par no compartido. Ahí está. Vámonos a la tabla, jóvenes, y me dan la forma. De dos pares enlazantes y un par no compartido. Forma de V tendría. Excelente. Forma de V. Que es como que yo pusiera el estaño acá y los cloros acá. Y el par de electrones no compartidos. Se puede hacer de esta forma también. Y acá los electrones. Incluso se puede hacer y hacer como una más o menos así. Miren. En cualquiera de esas formas puede quedar representado el cloruro de estaño 2, ¿verdad? O el dicloruro de estaño. Bien se siente y bien se nota cuando nos van a sobrar, ¿verdad? Porque ya a la hora de hacer el conteo se ve que no van a cuadrar cabalito los electrones con todos los que ya se habían mencionado pues anteriormente. Y como hay forma de que se puedan dar la figura, entonces los dos cloros llegan hasta ahí de lejos porque los dos no enlazantes los están repeliendo lo máximo para quedar lo más alejado de entre sí. Por eso se llama la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, ¿verdad? A modo de que a esa forma quedan a esa distancia. Podría quedar lineal, pero no queda lineal porque ese par de electrones no compartidos empujan, digamos así, a los dos cloros hacia abajo por la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Entonces, en ese sentido, pues podríamos tomar en cuenta esa situación. ¿Alguna pregunta para este caso? Si no, seguimos. Vamos con otro compuesto, el que veíamos en el ejemplo del inicio, el ejemplo 7.
el NH3. ¿Cuál es? El amoníaco. ¿Verdad? Que por cierto decíamos es un hidruro. ¿Verdad? Es un hidruro, pero es un hidruro no metálico, por lo que lleva el nombre, ¿verdad? Común. El nitrógeno tiene 5 en su última capa. Y el hidrógeno solo es 1s1. Entonces el nitrógeno tiene 5 que se multiplica por 1, le va a dar 5 electrones. Pero el hidrógeno tiene 1, pero se multiplica por 3 electrones. Y entonces vamos a hablar de 8 electrones. Ahora hagamos la estructura de Lewis del amoníaco. Ya lo hacemos la otra vez, lo vimos hace poquito. Miren, esta es nuestra forma de representar al amoníaco. Vea, sin embargo, cuando hablamos de los pares enlazantes y de los pares no compartidos, tenemos que el amoníaco tiene 3 pares enlazantes, ¿verdad? Tiene 3 pares enlazantes y tiene un par no compartido. Ahí estaría. 3 pares enlazantes y un par no compartido. Vámonos a la forma. La forma es piramidal trigonal. Y entonces la figura es la siguiente, más o menos. He cortado el micrófono que ahí va el del camión de las verduras.
ahí quedaría la figura. Vamos a hacer entonces el ejemplo número 8, ¿verdad? La piramidal trigonal. Vamos con el ejemplo número 8. Quizás el ejemplo más representativo de todos es el agua, ¿vea? Porque quieras o no, el agua, nosotros ya tenemos la forma de la figura del agua. Sabemos que es en forma de V, ¿vea? Sin embargo, pues ahora la vamos a hacer para corroborar que efectivamente el agua tiene forma de V. ¿Vea? Tenemos entonces dos hidrógenos que le vamos a poner 1S1 y el oxígeno que vamos a poner al final, que es 2S2, 2P4. El hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia, que es multiplicado por 2 y le va a dar 2 electrones. El oxígeno tiene 6 electrones, que multiplicado por un oxígeno, pues le va a dar 6 electrones. Y entonces eso le va a sumar 8 electrones. ¿Verdad? Quiere decir que el oxígeno tiene 6 electrones en su estructura. Entonces vamos a poner los 6 distribuidos de manera tal que el hidrógeno se nos adhiera ahí. Y ahí están los 6 electrones del hidrógeno. Aquí está un hidrógeno y aquí está el otro hidrógeno. Ponemos el oxígeno. Y ponemos acá el hidrógeno. Ahí está. Ahí quedaría. ¿Qué le ha quedado al hidrógeno y al oxígeno? Tiene dos pares enlazantes y dos pares no compartidos. Ahí está, dos pares enlazantes y dos pares no compartidos. Vámonos a la forma y ya sabemos que es forma de V. En este caso, ¿verdad? Entonces vamos a poner el agua como ya sabemos que es, pero ahora le vamos a agregar lo que lleva. Los dos pares de electrones que hacen que la figura del agua tenga forma de V. Ahí estaría quizás despejar una de las más grandes incógnitas de todas, que sería en este caso la forma de el agua, vea, forma de V. Quizás el agua es uno de los compuestos más representativos de todos,
¿verdad? Y que al final pues nos va a dar o que vamos a tener nosotros el conocimiento de que esa de hecho es así, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues ya queda acá claro por qué es que el agua tiene forma de V. Es gracias a sus dos pares enlazantes y a sus dos pares no compartidos. De ahí que es importante que usted este tema lo tenga, ¿verdad? Para que pues avancemos en los conocimientos de química, le metamos con todo para el otro ciclo de la química general 2, ¿verdad? Pues no se las doy yo, nunca he dado química general 2, pero quienes agarre, pues ya lo lleve a usted con una buena base. Vamos a seguir con otro ejemplo, porque falta. Vamos a poner acá otra condición que nos falta. Forma de las moléculas para iones. Ahí está. Forma de las moléculas para iones. Habíamos hablado hasta el ejemplo número, ¿cuál era el ejemplo? El 8, que todos los compuestos eran neutros. Pero ¿qué pasaría si ahora tenemos un ion? O sea, un compuesto químico que tiene una carga positiva o una carga negativa. Así que vamos a hacer un par de ejemplos en ese sentido. ¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, este compuesto? Miren, NH4, pero tiene una carga positiva. O sea, es el ion amonio. ¿Vea? En ese caso es el ion amonio. El proceso es el mismo, solamente que al final lo que se va a hacer es sumar o restarle el electrón que tiene extra o déficit. Entonces tenemos este compuesto, hablamos del nitrógeno que tiene una estructura de 2s2, 2p3 y del hidrógeno pues que tiene 1s1. Ahí estaríamos. Luego hablamos de que el nitrógeno tiene 5 electrones y el hidrógeno tiene un electrón. Eso lo vamos a multiplicar por la cantidad. 5 electrones por 1, porque hay un nitrógeno, nos da 5 electrones y un electrón por 4 me da 4 electrones. O sea que me va a dar 9 electrones. Vea, 9 electrones. Ahora bien, vamos a, cuando ya tengamos el 9 o el número que sea, vamos a sumarle o restarle un ion o un electrón, perdón, o 2 electrones o 3 electrones, dependiendo la carga. Pregunto, si un ion tiene carga positiva, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene más electrones o menos electrones? Ajá.
¿Por qué ha quedado positivo el ion? ¿Porque le llegaron más electrones o porque se le perdieron electrones? Ajá. Vaya. Tiene una carga positiva, una carga de 1 más, es porque tiene un electrón menos. Entonces, cuando sacamos el nitrógeno y el hidrógeno, sacamos los electrones totales. No nos fijamos en la carga. Entonces, vamos a restar un electrón. Y lo ponemos aquí. Menos un electrón. Menos un electrón. ¿Por qué? Porque nosotros el N y el H los sacamos totales, pero el NH4, el conjunto, tiene una carga positiva más, o sea, tiene un protón más. Quiere decir que tiene que quitársele al 9 ese electrón de más que lo hace ser positivo. Si fuera 2 más, le restamos 2 electrones. Si fuera 3 más, le restamos 3 electrones. Ahora bien, si fueran negativos, si fuera menos, digamos, un compuesto menos, le sumamos un electrón. Si fuera 2 menos, le sumamos 2 electrones y así sucesivamente. Por lo que le vamos a quitar un electrón y entonces vamos a trabajar con 8 electrones ya en ese sentido. ¿Cómo haríamos al final la estructura de Lewis? La estructura de Lewis ya se hace con 8 electrones. El nitrógeno, que tiene 5, era así como debía estar el nitrógeno. Pero como está formando parte de un ion, se le va a quitar 1, que es el que hemos quitado anterior, ¿verdad? Menos un electrón. Y entonces me queda así. Y aquí pues yo lo que hago nada más es agregarle los hidrógenos. Y queda usando exactamente los 8 electrones que teníamos acá. Por lo que llega a 0. Un electrón, cuando se forma el NH4, solo puede ser NH4 con una carga positiva y así existe el ion, porque se saca de ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a tener al final, para el ion amonio, 4 pares enlazantes y 0 pares no compartidos. Ese electrón que se salió no existe. O sea, no está formando parte porque para eso se le ha puesto carga positiva. Quiere decir que el ion perdió un electrón, que es ese que estaba de más. ¿Verdad? Es ese que estaba de más. Al final, pues nos vamos a la forma y eso ya lo saben. Vamos a decir que tiene forma tetraédrica. Porque tiene 4 y 0. Y pues ya vimos eso, que va a tener más o menos esta figura. Por ahí. Más o menos. ¿Preguntas de señoritas y caballeros? Yo, licenciado, tengo 2. Dígame.
el ion que se va, ¿verdad? Siempre va a ser para la primera parte de la fórmula. Por ejemplo, en este caso que fue el nitrógeno, ¿verdad? Que el que lo perdió, que era de 5, siempre va a ser el primero de la fórmula. Digo, A quien se lo quiten. a quien se lo quiten. Sí, por lo general se le va a quitar al central. Sí. Central. Y la otra es de que aquello que define, si voy a tener uno positivo y uno negativo, eso ya lo trae el ejercicio o eso nosotros tenemos que identificarlo. No, ya lo trae el ejercicio. Vale. Porque del ejemplo 1 al 8 eran compuestos neutros, ¿verdad? Ahí creo que no hay problema. Pero si ya les aparece a ustedes un ion, el ion ya va a traer la carga positiva o negativa, ¿verdad? Ya viene el ion. ¿Se acuerdan que los que son así como estos son todos los de la tabla que les puse la semana anterior, que era la tabla de iones con la que hacen las sales? El ion sulfato, el ion permanganato, el ion amonio en este caso, el ion fosfato, el pirofosfato, el bisulfato, todos esos tienen a la par una carga. Esa carga es la que ya llevaría el compuesto para usted saber si le va a agregar o si le va a quitar. Si son positivos, cuando hagamos la suma, tenemos que quitar dependiendo de la carga. Si es solo un signo más, le quitamos 1. Si es 2 más, le quitamos 2. Si es 3 más, le quitamos 3. Ahora, si fueran negativos, si es menos, le sumamos 1. Si es 2 menos, como el caso del oxígeno, por ejemplo, 2 menos, le sumamos 1. 2, perdón. Si es 3 menos, le sumamos 3. En este caso, este que tiene es del hidrógeno. Va acompañando al hidrógeno. Está acompañando a todo el compuesto. Quizás lo todo. vamos a poner, ajá, así lo vamos a poner quizás, miren. Espérame. Lo vamos a poner así, para que no se confunda. Así, miren. ¿Verdad que se ve mejor así? Porque Sí, ahí está, usted sabe que ese signo más es para todo el ion. es para todo el ion. Sí. Para todo el ion. Vamos a Muchas hacer gracias. otro ejemplo para que tengamos más claro. Uno de los con carga negativa. Vamos a hacer otro con carga positiva y el último con carga negativa. ¿Vea? Vamos a hacer el número 10. 11 traemos. Ya vamos a terminar. Ejemplo 10. Ahora tenemos el H3 o más. El famoso ion hidróneo. Vaya. Hidrógenos hay 1s1. Oxígenos es 2s2, 2p4. Vaya. Tenemos un hidrógeno y 6 oxígenos. Electrones, ¿verdad? El hidrógeno es por 3 y el oxígeno es por 1. 1 por 3, 3. 6 por 1, 6. Tenemos 9. Vaya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sumarle o restarle? Restarle. ¿Restarle cuántos? ¿1 o 2? 1. ¿O 3? 1, ¿verdad? Porque solo tiene una carga más. Un más. Vamos a hacer esto para que no nos confundamos. Así. Entonces solo le vamos a restar un electrón. Porque solo tiene una carga más. Entonces vamos a trabajar sobre el ion con 8 electrones. Porque ese 1 ya se soltó. Para que se forme H3O más es porque el electrón ya se soltó y él ya no está ahí. Entonces, se le va a quitar el sexto, no, perdón, el electrón al central. Tendríamos este oxígeno con 6.
que sería este, vea, que aparece ahí. Pero como ha perdido uno, lo pierde el central. Menos un electrón. Y eso le va a dar chance, porque así como está el oxígeno, ¿cuántos hidrógenos pueden pegársele a él? Así como está el oxígeno, sin esto, voy a quitarlo para que tengan una idea. Así como está el oxígeno, ¿cuántos hidrógenos podrían pegársele? 2. Solo 2, ¿vea? Pero si usted ve el compuesto, tiene H3. O sea, se le van a pegar 3 hidrógenos. Entonces, y él tiene espacio solo para 2. Por eso es que se le asigna la carga positiva, se le resta el electrón, que es este que está acá. Miren, menos un electrón. Con eso, ya el oxígeno queda así. Miren. ¿Con cuántos espacios? Con 3. ¿Verdad? Para que se le pueda unir los 3 hidrógenos. Miren. Ese que lo perdimos, ese no existe para nuestros trabajos. Ahí está ya, miren. Y a esto, por lo general, se le hace esto, miren. Para que tengamos una idea. Se le pone una carga positiva. ¿Eso qué nos indica? Que perdió un electrón. Y que por eso está formado ese. Vaya. Entonces, al final, va a tener 3 pares enlazantes, ¿cierto? Y un par no compartido. Tres pares enlazantes y un par no compartido. Entonces la forma es piramidal, piramidal, trigonal. Esto ya lo manejamos. Tenemos un central. Y el par de electrones no compartidos. Ahí estaría. ¿Queda un poquito más claro? Acá lo único extra que deben de hacer es sumarle y restarle el electrón. Vea, dependiendo si es positivo o si es negativo. Vaya, me apuro porque ya casi tenemos las 2 horas. Y hacemos el último y terminamos. Va, el ejemplo número 11. Vamos a tener este, miren, ejemplo 11. Miren, hoy tiene carga negativa. El aluminato, ion aluminato, tiene una carga negativa. Sin embargo, nosotros sacamos los electrones del aluminio y los electrones del cloro normales. Ahí le vamos a restar o sumar de acuerdo a la carga. El aluminio tiene 2S2, 2P1. Y el cloro tiene 3, ya sabemos, 3S2, 3P5. Tenemos 3 electrones por 1 y tenemos 7 electrones por 4. 3 por 1, 3. Tenemos 3 electrones y 7 por 4, 28 electrones. ¿Cuánto nos da eso? 31 electrones. Vaya, pregunto, ¿le vamos a sumar 1 o restar 1? Se va a sumar 1.
Excelente. Se le suma un electrón, más un electrón, porque ahora es negativo. Entonces, 32 ya es como múltiplo de 8 del octeto. 8 por 4, 32. Ya nos cuadra. Entonces, 31 más 1, tenemos entonces 32 electrones que vamos a usar. Ahora bien, ¿a quién le vamos a sumar ese electrón? Vean, el aluminio normalmente es así, como tiene 3. Miren, tiene 3. Miren. ¿Y cuántos se le van a pegar al aluminio, jóvenes? 4, ¿ves? Pero así como está, solo se le pueden pegar 3. Pero como ya le agregamos 1, este 1 que está aquí, ya lo agregamos, lo ponemos acá. Miren, ya ahí puede recibir él los 4 cloros. Miren. Ya ahí cabalito queda. Y el cuarto que queda acá. Entonces le vamos a poner esto, porque sabemos que esto se puede dar, porque tenía una carga negativa, porque era ion. De lo contrario, no se hubiese podido hacer ese ion porque le hubiese faltado al compuesto un electrón que se le agrega, y entonces el ion, bueno, el compuesto ya no es neutro porque se le agregó un electrón, ahora es un ion negativo, ¿verdad? Yo creo que ahí nos queda bastante claro. Ahora hablamos de lo que ya sabíamos. Tiene 4 pares enlazantes y 0 pares no compartidos. Ahí está. Y a eso pues sabemos que su forma es tetraédrica. Y tenemos esta forma. Vaya, ¿preguntas? ¿O estamos bien? Creo que no, licenciado. Vaya, creo que queda más o menos, ¿verdad? Vaya, con esto dejamos de compartir. Con esto llegamos al final del día de hoy. Ya hablamos de la tarea, ya les aviso. Si no hay ninguna preguntita al respecto, pues quedamos hasta este momento acá. Muchas gracias por la asistencia a la clase, jóvenes. Y pues, como les decía, es un tema muy bonito. No sé qué les ha parecido. Bueno, a mí la verdad que me ha encantado. Cada vez me gusta más esto. Y fíjese, estaba pensando que así va, como nosotros vamos a ser docentes, para impartir esta clase, lo que podemos hacer como una forma didáctica es que le podemos decir al alumno que haga una maqueta con respecto a esas figuras. No sé usted qué podría decir. Pues ya me adivinó la tarea que van a hacer, porque eso les voy a dejar. Pero ya van a ver, ya vamos a contarles ahorita que cortemos la clase, la tarea, ¿verdad? Porque cabalito eso es, y eso les puede servir a ustedes para su clase. Si ya ven cómo me gusta que ustedes vayan ya proyectándose a lo que van a hacer más adelante. Esto se puede hacer y ya les voy a decir lo que vamos a hacer. Así que gracias por la clase y bendiciones y nos vemos en la siguiente.